Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. El periódico Listín Diario editorializa hoy con el título de Almacén de impunidades. Y con eso el periódico Listín Diario hace un retrato de la acumulación de expedientes que se quedaron ahí en la gatera durante 17 años de gobiernos del PLD. 326 expedientes con manejos irregulares que nunca fueron a ninguna parte. Y que lo dice ahora y está en los archivos precisamente de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA. Esos 326 expedientes acumulados y guardaditos ahí, como nos revela hoy el editorial del Listín Diario, recuerda mucho a la anterior oficina que no era PEPCA, sino que era de PRECO. Y debemos recordar que en 1996, cuando el presidente Leonel Fernández fue a la presidencia, con todos esos discursos e ínfulas que creímos en su momento de que la corrupción iba a ser perseguida y que no íbamos a llegar a acumular todos estos expedientes y todas estas denuncias en el tiempo hasta convertir el tema de la corrupción y la impunidad en casi un tema de derecho fundamental. En ese momento recuerdo perfectamente que el primer titular de esa oficina fue el señor Justo Pedro Castellano. Y lo recuerdo tanto porque fue la persona que tuvo la valentía de simplemente salir renunciando a algo que no le gusta hacer nuestros funcionarios. Y lo que decía en ese momento, al menos es lo que denotaba, es que esa oficina, el de PRECO, no cumplía con los motivos que le dieron origen y que todo lo otro había sido simplemente un discurso y que no era verdad que la corrupción administrativa se iba a perseguir a pesar de que se había instalado una oficina. Recuerdo esto porque imagínense ustedes que esa escandalosa cifra de 326 expedientes que recientemente la Procuradora General de la República, Miriam Germán, quien también ha cuestionado que ese departamento llamado el brazo ejecutor primario en la lucha contra la corrupción simplemente haya dejado ahí dormir el sueño eterno a esos expedientes, es prácticamente como para que esas personas sean llamadas también y sean investigadas, porque el hecho en sí, como muy bien plantea el editorial, el hecho mismo de que las autoridades que estaban llamados a darle salida a esos expedientes, como debieron hacerlo, el solo hecho de llegar a acumular tantos expedientes, tantos de manera injustificable como lo hicieron, engavetarlos, en sí mismo el hecho tan grave, pero que tan grave, encarna el tema de la impunidad y la necesaria investigación a las personas que esos expedientes lograron engavetarlo. 326 expedientes en 17 años es mucho. Y lo mínimo que la gente necesita es que esos expedientes y que cada uno de esos casos se den a conocer. Que nosotros conozcamos estos casos y que estos puedan ser mostrados a la sociedad, pero sobre todo los responsables también de haberle dado salida tendrán que dar una explicación a todo esto. Con ello, simplemente esa referencia que hago a ese editorial no es más que una especie de comodín para referirme al primer caso que parece que ya va a pasar a la oficina que dirige doña Milagros Ortiz Foz respecto a los casos que se manejen sin la debida transparencia, y ya tenemos una denuncia respecto a estos casos. Esa denuncia corresponde a un funcionario importante del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública, en el que se pagaba una coima, un peaje, un soborno para cada persona que fuera a ocupar un puesto público o un puesto en esa entidad. La denuncia se había hecho desde el sábado, fue confirmada después por el ministro de Salud, y aunque no se ha dicho quién es la persona ni quién es el funcionario, sí será desvinculada, pasada a la oficina que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch para que se hagan las investigaciones de rigor y
De ser así, entonces esa persona pues tenga que responder y ojalá que sea ejemplificador. Pero lamentablemente lo que se nos cuenta es que esa práctica que ha sido denunciada y que es el primer caso que por lo menos sale a la luz de funcionarios de este gobierno que no bien se han sentado, señores, ni han ido a desarrollar una estrategia de lo que va a ser sus responsabilidades y ya están simplemente copiando prácticas delictivas que en el tiempo, como se ha denunciado, se vienen produciendo aquí desde 2006, desde hace muchísimos años. Eso es una práctica reiterada, la conocemos en otros estamentos. Por ejemplo, aquí, no sé si ahora, parece que sí, que algunos van a seguir reivindicando algunas rastrerías, porque prácticas como estas son rastrerías, pero recordamos en algunas oficinas del mismo Ministerio de Salud Pública, del mismo Ministerio de Defensa, de Obras Públicas, en OISOE hubo una persona que incluso se suicidó, donde usted tenía un contrato y para usted pagarle ese contrato que usted trabajó, que es el sudor de su frente, que es lo que le pagan por su capacidad y por su trabajo, tenía que dejar una coima, tenía que dejar ahí una especie de peaje a funcionarios de esas instituciones. Ustedes lo recordarán y eso es una práctica aberrante. Bueno, pues ahora, mire, esta es otra nueva modalidad, pero lo peor del caso es que esa modalidad, señores, viene de lejos, viene de siempre. ¿Qué hicieron entonces estos infelices funcionarios? Porque no voy a decir todo, pero algunos infelices funcionarios que van de hipócritas, de doble moral, de bárbaros, haciendo unos discursos a nivel de campaña, cuando lo que querían era la oportunidad simplemente de poder ocupar un puesto para ir a hacer exactamente lo mismo que hicieron y que se les criticó a funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, pues no bien se han sentado ahí, ya mira lo que está haciendo este bárbaro, cobrando disque coimas entre 5 y 50 mil pesos, dependiendo del cargo que usted fuera a ocupar. Eso significa que iba desde personas que hasta como encargados de limpieza, de mantenimiento, de barrendero, de lo que sea, hasta médicos y funcionarios mucho más altos, dependiendo del puesto, tenían que pagar entonces un peaje a un grupo de bandidos y sinvergüenza que lo criticaban en la administración anterior y que simplemente lo que querían era ocupar esos puestos para ir a robar ladrones al Estado, miserables. Vergüenza es lo que debemos sentir nosotros frente a ese tipo de práctica, quien sea. Y si se demuestra que eso es así, entonces todo el peso de la ley debe caerle a esos truanes que lo único que están esperando es enquistarse en el poder, señores, para ir a hacer lo mismo. Deben entender muchos PRMistas que no es lo mismo, que este país ya no es lo mismo, que esta sociedad ya no es lo mismo. Por tanto, la advertencia se extiende también a un grupito de bárbaros que respecto al caso de mi querido Claudio Camaño y del tema de las 3 curules, también han recurrido, señores, a acciones que son vergonzosas y vergonzantes. Ahora están pretendiendo una campaña de difamación a Claudio Camaño, porque simplemente las 3 curules, que yo no sé si tanto las quieren y tienen tanto apego a esas curules, ¿por qué no renuncian o por qué el presidente Luis Abinader no los destituye de los cargos a los que los nombró y simplemente van a ocupar sus curules? Ahora quieren también implementar el recurso infeliz de la difamación. Eso se ha querido hacer, esa bajeza, óyeme, de verdad, de baja ralea. Eso han pretendido hacer, señores, ahora, simplemente porque ellos se postularon, después fueron nombrados, como el caso, por ejemplo, de Josefa Castillo, que fue nombrada como superintendente de seguro con la friolera de 800,000 pesos mensuales, y entonces a como de lugar quiere dejar ahí clavado a su hijo, cuando lo que debería de hacerse como proceso democrático es que el más votado sea quien se haga cargo de ese puesto en el Congreso. Y están haciendo absolutamente de todo. Una barbaridad, una vergüenza, y tenemos que seguir reiterándole lo mismo, no solamente por lo que dice hoy el periódico Listín Diario, una especie de recapitulación que hacemos respecto a la cantidad de expedientes que ahí se quedaron, de ciudadanos y ciudadanas que tomaban la iniciativa de hacer las denuncias para que simplemente se archivaran en una justicia que no era independiente y que ahora nos han dado señales de que podría ser distinto. Atención a los funcionarios que entran, no solamente a los truanes que salieron, que no todos, pero sí muchos que tienen muchas cosas que explicar, por un lado. Por otro lado, a esos que están entrando y que ya mira la aberración y la barbaridad que se ha denunciado respecto a ese funcionario de
el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública y las pretensiones, por supuesto, de esos 3 señores que están tan aferrados a sus curules y que las habían dejado porque fueron con sueldos muy buenos a ocupar instancias en el gobierno, y que entonces creen que eso es una herencia familiar. No es una herencia familiar, señor. Y este país es distinto, y esta sociedad es distinto, y está acechando, y está atenta, y parece que el único que está en sintonía con lo que quiere la gente es el presidente Luis Abinader. El PRM, o mucha gente del PRM, siguen en Belén con los pastores y van a tener que aterrizar, sí o sí. Y sí o sí, si les gustó, pues vamos a darle like, vamos a compartir, Vamos nosotros también a opinar. Me encanta cuando opinan, no necesariamente tiene que coincidir conmigo, dentro del marco de respeto. Lo que ustedes creen también lo pueden expresar, y si ustedes creen que es pertinente, entonces compartan para que otra gente se suscriban, que eso es muy importante. Soy Ivonne Ferreras.